Bien, buenos días. Nuevamente estuvimos juntos anoche en una reunión muy linda que ha sido de bendición. Que el Señor siga bendiciendo, que el Señor nos siga guiando, hermanos. Que el Señor nos siga moldeando, como decía acá el hermano Hugo. Y que nosotros podamos realmente, como ayer un poquito anoche hablábamos, someter nuestra voluntad a la voluntad del Señor, porque esto también es necesario. El Señor quiere que tengamos vidas santas porque Él es santo, porque quiere que demos testimonio, pero nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y hoy vamos a estar hablando un poquito entonces del crecimiento espiritual. ¿Qué es crecer espiritualmente para un cristiano? Nosotros sabemos que el crecimiento es fundamental en todo ser vivo. Lo podemos ver inclusive en las plantas, lo podemos ver en nosotros mismos, en los niños, ¿no? Unos padres que ven a su niño que nació y no crece y no se desarrolla, nos empezaríamos a preocupar, porque es natural que haya un crecimiento en todo ser vivo, pero también es natural que haya un crecimiento espiritual en los hijos de Dios. Y esto es así porque es necesario que haya un crecimiento espiritual en los hijos de Dios, porque demuestra que hay una madurez cada vez mayor en un hijo de Dios. Y cuando hay más madurez, hay un carácter más justo, hay un carácter más prudente, hay un carácter más templado, pero también hay más fe. Y cuando hay más fe, es porque hay más amor, y cuando hay más amor es porque hay más obediencia. Yo no puedo dejar de obedecer a alguien que amo con todas mis fuerzas. Mucho menos puedo dejar de obedecer cuando al que amo con todas mis fuerzas es a Dios. Por lo tanto, un mayor amor implica una mayor obediencia, hermano. Y sabiendo lo que nos perdonó, ¿no? ¿Cuánto nos ha perdonado? ¿Quién ama? ¿Te acuerdas cuando el Señor pregunta quién es el que ama más? ¿El que se le perdona mucho o al que se le perdonó poco? Al que se le perdonó mucho, dice. Bien has dicho. ¿Cuánto nos ha perdonado, no? Algo que ni pensar, ni podíamos pensarlo, porque es como que no merecíamos nada. No merecemos nada y nos dio todo. Qué bueno. Entonces nuestro crecimiento espiritual es importante. Porque es la voluntad de Dios. Ser santos porque yo soy santo. Tenemos que crecer espiritualmente. Ahora, el crecimiento de los hijos de Dios no es opcional. Nosotros no podemos decir, bueno, soy hijo de Dios, me propongo crecer un poquito no, veo, me busco unos tiempos. No es así. El crecimiento de los hijos de Dios, el crecimiento espiritual de los hijos de Dios no es opcional. Hay un mandato, hay un comando. Yo se hablo mucho del comando, del imperativo. Es decir, el Señor dice, crezcan espiritualmente. Deben crecer espiritualmente. Leímos recién segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, de antemano él le venía diciendo algunas cosas, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, acá es malvados, perversos, incrédulos podría ser, caigáis de vuestra firmeza, nuestra firmeza en Cristo. Antes bien, que dice, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer es un comando, es crecer, no hay otra posibilidad. Bueno, si quieren crezcan, si no, no. Deben hacerlo. El Señor nos manda a crecer espiritualmente. Acá el verbo crecer está en un tiempo presente, voz activa, voz imperativa, modo imperativo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que todo creyente está en la obligación de crecer, pero ¿cuándo? En todo momento. Impresionante, porque acá nos aclara más aún este verbo crecer. Cuando vamos al griego, nos dice, bueno, crezcan. ¿Cuándo? Bueno, hoy estoy creciendo. Bien, mañana, bueno, hoy no tanto.
dentro de un rato. No, crecer continuamente, es decir, la obligación de crecer en todo momento en la gracia de nuestro Señor. Es importante, ¿no? O sea que toda nuestra vida tiene que estar sometida, supeditada al crecimiento constante durante todo el día, a cada momento. ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, cuando estamos entregados a la palabra de Dios, no hay nada que nosotros no relacionemos en nuestra vida, en nuestras circunstancias, con el Señor. No hay nada que nosotros podamos ver ya hoy fuera de la palabra de Dios. Aún en las circunstancias. Muchas veces podemos decir, bueno, me sale todo mal. Cuando nosotros nos enfocamos en esa frase, pero enfocada en Dios, decimos, bueno, el Señor está en control. La verdad que hoy el día está así, Señor, sé que estás en control. Gloria a Dios. Es diferente ver las circunstancias alejadas de la palabra que ver nuestras circunstancias en la palabra, en el Señor. Esto nos tiene que llenar, hermanos, de paz. Nos tiene que llenar de gozo. Entonces la gran pregunta es, ¿estamos creciendo? Hermano, hermana, ¿está creciendo espiritualmente? Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. Ahora, si no estamos creciendo, estamos desobedeciendo. Y esto también es importante que nosotros podamos entenderlo, porque es fuerte. Cuando nosotros no estamos creciendo, cuando no estamos ocupados, enfocados en Dios, nosotros estamos desobedeciendo. Muchas veces nosotros sentimos que estamos en desobediencia con cosas que decimos, bueno, yo tropecé, he desobedecido, en cosas que son mucho más fáciles de ver. Y digo, bueno, que estoy consciente de que yo estoy desobedeciendo, yo hice algo que no agradó a Dios. Pero en este sentido es diferente. Ahora cuando nosotros nos empezamos a plantear a partir de hoy o de este momento que cuando no estoy creciendo, estoy desobedeciendo, por ahí le podemos dar una seriedad o poner una atención más grande en esto. ¿Estoy creciendo? Si no estoy creciendo, estoy en desobediencia. Wow. Ahora, ¿qué significa crecer espiritualmente? ¿Qué significa crecer en la gracia? ¿Qué significa crecer en el amor de Dios? Primero, tenemos que hacer uso eficaz de todo lo que Dios nos ha dado. Dios no solo nos dio la salvación, y esto es importantísimo, es nuestra esperanza, es nuestra fe. Nosotros somos salvos. Ahora, el Señor nos dio aparte otras bendiciones que ya estamos gozando hoy. Por ejemplo, nos dio la posibilidad de no ser dominados por el pecado. Nos dio la posibilidad de que hoy el pecado no nos domine. Usted me dice cosas que me cuestan. Estoy frágil en algunas áreas de mi vida y me sigo equivocando y sigo tropezando y sigo pecando. Bueno, yo le digo algo, el Señor nos dio la posibilidad, porque Él mora en nosotros y al depositar la fe en Cristo, de que ese pecado ya no sea nuestro amo. Si nosotros empezamos a dialogar con Dios, si nosotros empezamos a tratar con Dios una relación, a tener una relación estrecha con Dios, nosotros tenemos que tener victoria sobre el pecado, hermanos, no por nosotros, pero sí por Cristo que mora en nosotros. Esto es otra cosa que nos puede dar paz y nos llena de gozo. Saber que no somos esclavos del pecado. Saber que aquello que hacemos que no agrada a Dios, en el poder de Cristo, podemos ser victoriosos sobre el pecado. Y no hacerlo más, porque cuando lo hacemos nos alejamos de Dios. Cuando lo hacemos se resiente nuestra comunión, nuestra relación con el Padre. ¿Sí? ¿En qué otro sentido crecemos en la gracia de Dios y en el amor de Dios? Tiene que ver con lo que dije último. ¿Cuánto estamos creciendo en la relación, en nuestra relación íntima con Dios?
¿Conozco hoy a Jesucristo más de lo que lo conocí ayer? ¿O la semana pasada, o el mes pasado, o hace 5 años? ¿Entendí más la palabra del Señor hoy que hace una semana? ¿O esa duda que me quedó hace 5 años, la volví a revisar en la palabra de Dios? ¿Realmente qué me quiere decir el Señor en este versículo, o en este capítulo, o en este verbo, o en esta palabra? Si mi conocimiento en el Señor no es mayor que el conocimiento de ayer, de anteayer o de hace 10 años, hermano, no estoy creciendo en la gracia de Dios. Entonces, concluimos en este sentido, en este primer punto, que crecer es un mandato, es un mandamiento. Cuando nosotros podemos ver algo como un mandato, también por ahí nuestra atención a la palabra es mayor. Oh, Señor, esto es un mandamiento, esto es un mandato. Nos gusta llamarlo comando, ayer lo llamamos el imperativo. Es simplemente, vos nos mandás a hacer esto. No podemos decir que no. Impresionante, porque a veces nos tomamos ciertos permisos, ¿no? Pero el Señor nos dice, no, esto es así. En segundo lugar, vamos a ver, recién vimos que entonces el crecimiento espiritual no es una opción, es un mandato. Segundo, ¿cuál es la meta del crecimiento espiritual? ¿Para qué nosotros tenemos que crecer espiritualmente? Todo proceso de crecimiento tiene una meta. Ustedes si vemos, observamos las plantas, los árboles. Las plantas crecen hasta producir fruto. Van creciendo y producen algo, un fruto, una semilla, una flor. Entonces decimos que esa planta ha madurado, ¿no? Porque si maduró, llegó a dar fruto. Bueno, a nosotros pasa lo mismo, hermano. Acompáñenme a Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Si quiere usted, porque yo voy a ir un poquito más rápido para poder terminar un poquito más rápido. Lo anota y después pues yo se lo voy a leer, lo puede revisar. Estoy seguro que van a volver a la palabra después los hermanos. Dice así Gálatas capítulo 4, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. De nuevo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo les pido que hoy nos llevemos esta frase, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Tengámoslo en nuestro corazón. Un poquito más adelante, en el versículo 20, el apóstol le dice, ¿cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera? Porque lo que están haciendo me tiene perplejo, dice en la Nueva Versión Internacional, me tiene asombrado. Había algo en el apóstol Pablo que tenía que ver no solo con esta necesidad que se forme Cristo en los creyentes, y en él también, por supuesto, sino con un asombro de por qué los Gálatas estaban cayendo de nuevo en errores que no tenían que caer. ¿Por qué los Gálatas estaban cayendo de la firmeza que no tenían ya que caer? Porque habían aparentemente madurado, pero estaban dejándose engañar por unas doctrinas falsas, ¿sí? Principalmente de los judaizantes. Entonces la pregunta, ¿hasta dónde debo crecer espiritualmente? ¿Cuál es la meta de mi crecimiento espiritual? ¿Cuál es? Hasta que Cristo sea formado en nosotros, en mí. Wow. O sea que yo crezco y se va conformando Cristo en mí. ¿Sí? Y vieron que Pablo padecía porque les dice, yo les quisiera hablar de otra manera, estaba preocupado. Ahora, ¿qué significa que Cristo se ha formado en nosotros? Vamos a hacerlo bien didáctico. Significa la semejanza a Cristo.
Significa que yo, cuando voy creciendo espiritualmente, yo me voy pareciendo cada vez un poquitito más al carácter del Hijo de Dios, al carácter de Cristo. Qué bueno. O sea que cuando otros me ven, dicen, hay un poco del carácter de Cristo en este hermano, en esta hermana. Porque nosotros conocemos la palabra y sabemos cuál es el carácter de Dios. Entonces, vos viste a esta hermana, a este hermano, veo en él un poco reflejado cómo actuaría Jesús en un momento. Qué lindo, ¿no? Pero qué difícil. En todo, bueno, aunque sea un detalle muy pequeño, una contestación, un gesto, no importa. Veo algo en este hermano, en esta hermana, que tiene que ver con lo que Cristo es, con lo que Cristo enseña. Esa es la meta de la salvación, hermano. La semejanza a Cristo. ¿Se acuerdan cómo luchaba Pablo por ser semejante a Cristo? Cuando decía, yo me quiero asir de Él para conocerlo cada vez más. Y lo considero todo como basura para conocer cada vez más a Cristo, al Señor. Otra pregunta, ¿cuánto de Cristo puede ver la gente en mí? ¿O cuánto de Cristo debiera ver en mí? Bueno, nosotros deberíamos pensar como Cristo piensa, hablar como Cristo, vivir como Cristo, amar lo que Cristo ama y aborrecer lo que Cristo no, lo que Cristo aborrece. Ahora, si nuestra vida está teñida de preocupación, de ira, de enojo, de disconformidad, de vocabulario que no corresponde, del doble sentido famoso del mundo, del chisme, del orgullo, de la murmuración, la gente no va a ver a Cristo en nosotros. Sí, somos salvos, gloria a Dios, nos arrepentimos y creímos en Cristo, pero no van a ver a Cristo en nosotros. Muy bien. Claro, es un mensaje que uno dice, qué difícil, pero es a lo que Cristo nos llama, ¿sí? Vimos entonces hace un ratito, en este proceso de crecimiento, cuál es la meta. Ahora vamos a ver cuál es la manera de crecer. Y nosotros tenemos que entender que el crecimiento solo viene de Dios. Si usted me acompaña a Primera Epístola de los Corintios, capítulo 3, versículos de 4 a 7, o lo anota, donde dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? Dice ahí, hermanos. El crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que es el que da, o Dios que da el conocimiento o el crecimiento, perdón. Qué importante, ¿no? Porque así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Nosotros, algunos regamos, otros cosechamos, otros plantamos, pero el que da el crecimiento es Dios. Yo puedo acá ponerme a querer enseñar y que haya crecimiento, y digo, tiene que haberlo, y yo tengo que crecer, pero
Pero el crecimiento lo da Dios. Ahora, es verdad que hay una responsabilidad porque el crecimiento lo da Dios en la medida que yo tengo una relación con Dios. Entonces, para que nuestra manera de crecer sea prudente, sea real, yo tengo que asirme, que tomarme de la cabeza que es Cristo. Muy bien, ahora estamos viendo la manera de crecer. Colosenses, si usted lo quiere anotar, hermano, capítulo 2, versículos 18 y 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, es decir, no tomándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, que dice, crece con el crecimiento que da Dios. Es impresionante este versículo. Yo lo tengo en Colosenses 2.19, lo tengo en otra versión también, que la verdad que es aclara, ¿no? Y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Hermano, Él mantiene todo el cuerpo unido a nosotros, a su iglesia. Pero ¿cómo nosotros entonces podemos crecer? Nosotros, ¿cómo Él puede mantener a su cuerpo, al cuerpo de Cristo, espiritual de Cristo unido, que es su iglesia, cuando cada uno de los hijos de Dios, que somos nosotros, tenemos una relación personal con Dios muy íntima? Entonces Él puede dar el crecimiento a partir de esa relación a su iglesia, al cuerpo que somos nosotros. ¿Por qué es tan importante que cada hermano estemos en obediencia? ¿Por qué es tan importante que cada hermano nos podamos arrepentir? ¿Por qué es tan importante que cada hermano tengamos la conciencia del pecado? Para que Cristo pueda hacer crecer el cuerpo como cuerpo. ¿Por qué es importante traer al hermano del error? ¿Por qué es importante ir a buscar al hermano que se ha extraviado? ¿Por qué es importante que me digan o nos digan, hay algo que no está bien? Porque Dios quiere dar crecimiento al cuerpo, y el cuerpo está formado por los miembros, y los miembros somos nosotros. Wow, empezamos a ver una responsabilidad de cada miembro en el cuerpo de Cristo en este sentido. Entonces, la manera de crecer lo podemos ver de tres maneras o consta de tres puntos o pasos. Esto es todo a la vez, por supuesto, pero para ser didáctico se dividen a veces las cosas. Atesorando la palabra de Dios en el corazón. Bien. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Una manera de crecimiento. ¿Cómo? ¿Qué manera? Atesorando la palabra de Dios. La leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios. Debemos desearla mucho. Estar ahí pegados con la Biblia. Estamos pegados con la Biblia constantemente. No me refiero a leerla por encima. Estamos acostumbrados, hermano, en esta época light, en esta época de velocidad, a hacer las cosas rápido. Y generalmente no nos salen tan bien. Nos cuesta tomarnos los tiempos. Nos cuesta llegar a tiempo. Nos cuesta tomar los márgenes de tiempo necesarios. No estoy hablando de leerlo por arriba, acomodándonos al tiempo, a la cultura. Estoy hablando de leerla en profundidad, de agarrar 4 versículos que me gustaron o Dios puso en mi corazón y leerla en profundidad. Y después vivir cada día con esos 4 versículos, a ver qué significan y qué me está diciendo Dios
con esa palabra que puso en mi corazón, en mi práctica, en mi cotidianeidad? Bueno, las cosas ahí son diferentes. Otra manera de crecimiento, una constante oración. Nosotros tenemos que estar orando constantemente. Como cuerpo, como iglesia, lamentablemente estamos siendo pocos en la reunión de oración. Pero una iglesia que no ora, hermano, es una iglesia que se frena. Porque si no hay oración como cuerpo, como iglesia, usted me dirá, yo oro en mi casa, sí, pero como cuerpo, esos 3, 4, 10, 11, 15 hermanos que se juntan a orar en acuerdo y por fe al Señor, es poderoso. Mateo 2, 21, 22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Cree que no está creciendo espiritualmente ahora que estamos escuchando este mensaje? ¿Creemos que no estamos creciendo? Pidámosle a Dios, con fe, creyendo que lo vamos a recibir. Y es raro, es imposible que Dios no nos dé la posibilidad de crecimiento. Ahora, si yo le pido $2 millones, yo le digo, hermano, si quiere oramos. Si esos $2 millones lo quiere usar para el Señor, oramos. Si lo quiere usar para, no sé, ni hablemos, porque yo no sé, la verdad, oramos, el Señor puede hacer lo que quiere, pero si nosotros le pedimos a Dios crecimiento espiritual y nosotros nos enfocamos en la palabra, Dios nos va a dar crecimiento. No hay forma de que Dios no esté de acuerdo en su voluntad con que crezcamos. Y por último, es poniendo en práctica este crecimiento espiritual. Poniendo en práctica lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Anótese este versículo, Efesios 4, el capítulo 4, versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Acá, siguiendo la verdad en amor, es reflejando, practicando en todo momento y en todo lugar la semejanza a Cristo. Hermanos, entonces, cerrando ahora, la vida cristiana está caracterizada principalmente por el crecimiento espiritual. Si no hay crecimiento espiritual, si yo siento que no estoy creciendo espiritualmente, hay algo que no está bien o que no estamos haciendo bien. En nuestra relación con Dios, cada uno debemos saber en nuestro corazón. Entonces recordemos, a mayor crecimiento espiritual, mayor amor, mayor fe, mayor obediencia, mayor comunión, mejor consejo, mejor servicio, mejor edificación de la iglesia por mis dones. Es importante el crecimiento espiritual. Hoy tenemos para reflexionar. Espero que podamos volver a la palabra. Espero que el Señor ilumine nuestros corazones realmente para saber, para que seamos conscientes de cómo es hoy, cómo está mi crecimiento espiritual. Ya no me fijo en el otro. ¿Recuerdan ayer cuando Pedro dijo, oye, que ya pique? El Señor le dice, ¿a poco te importa? Sí. Pero ¿cómo está mi crecimiento espiritual? Es importante que lo sepamos, hermano. Vamos a orar. Padre Santo, querido Señor, gracias porque has traído palabra. Señor, nosotros queremos crecer espiritualmente, queremos andar en tus caminos. Que tú ilumines en cada corazón, en nuestro corazón, Señor, aquello que debemos cambiar, aquello que no está bien en nuestra relación contigo, Padre. Señor, queremos volver a tu palabra, queremos estar centrados en tu palabra, enfocados en la palabra, Señor, que es tu voluntad para nosotros, Padre. Queremos crecer espiritualmente, queremos crecer como iglesia, queremos crecer como hijos de Dios. Ilumínalo, guíanos, llénanos de sabiduría en el nombre de Jesús. Amén.